ver, ¿dónde está el amén de los chicos? Amén. No han tomado la sopa. Amén. Ahí están. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra, los chicos se van a portar bien y vamos a compartir una palabra que tiene que ver justamente con la identidad del reino. Ustedes saben que ya esta es la sexta oportunidad que hablamos de identidad del reino y esta es la última hasta que volvamos a tratarla capaz que el año que viene, ¿sí? Siempre dándole otro enfoque y aprendiendo un poquito más. En esta oportunidad, si tenemos que ponerle un título a esta palabra sería somos como niños. ¿Cómo somos? Como niños. ¿Sabe usted que los cristianos estamos llamados a ser como niños? Mírele la cara al que está al lado. Usted puede verlo niño, y con esa barba parece que no, ¿verdad? Ya con esa arruguita parece que no. Pero la verdad que la niñez no es algo que está solamente en lo de afuera, sino también en el corazón. Hay algunas personas, no sé si usted escuchó ese refrán que dicen, que todos tienen un niño adentro, ¿verdad? ¿Escuchó o no escuchó? Y hay algunos que dicen, vos tenés un jardín de infante adentro, ¿no? Pero ya son muy niños. Bueno, la verdad es que esto de ser como niños es algo que hoy vamos a meditarlo porque tiene que ver con una palabra que Jesús enseñó y esta palabra está en Marcos capítulo 10, 13 al 15. Si usted lo quiere buscar en su Biblia puede hacerlo, acá lo tengo en una placa para que lo pueda leer también usted, ¿sí? Si usted lo espero que lo encuentre. Mientras le doy gracias a todos los que han estado orando por mi salud, muchas gracias y gracias a Dios que podemos estar aquí. Amén. Ya tiene Marcos 10, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Yo le animo a que usted pueda imaginarse esto, ¿sabe? Y especialmente se lo digo a todos los chicos que manejan la computadora y todo, ¿no? Que por ahí perdieron la capacidad de la imaginación, ¿sí? Estas palabras están narrando algo que sucedió y es bueno que nos imaginemos lo que sucedió para que tengamos una idea de qué es lo que ocurrió. Mire lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase. ¿Qué se imagina usted con eso? Nada, no se imagina nada. ¿Qué se imagina? ¿Quiénes les llevaban niños? ¿Cuánto dicen los padres? Ajá. ¿Cuánto dicen los tíos? También puede ser los abuelos, ¿no? O las madres. ¿Cuánto piensan que eran las madres? Las madres, ¿no? Las madres son así, pechadoras son las madres, ¿no? Cuando se trata de algo para los hijos, las madres se vuelven unas leonas, ¿no? Pueden ser así, que hablan suavecito, ¿no? Como una persona que está en mi familia, creo que se llama Eli, ¿no? Pero usted le toca a Josué Samuel, usted va a ver cómo habla de fuerte, porque las madres sacan un poder especial, ¿no? Y probablemente eran las mamás, ¿sí? Que llevaban los niños, ¿sí? O los papás, para que Jesús los tocase. ¿Cómo se imaginan que hacían? Porque aquí te dicen llevaban, pero tiene que ser que pasó algo, ¿no les parece? Alguna mamá se le habrá ocurrido y le habrá dicho, Señor, pone tu mano sobre mi hijo. Y en el mío también, ya se vinieron todas con los chicos alzándolo de a 3, de a 4, ¿no? Me imagino a la Cecilia con las mellizas ahí, a doña Antonia con los mellizos, llevándolos para que los tocase. ¿Se imagina usted esa situación o no se lo imagina? Bueno. Y los discípulos, ahí están los discípulos también a los costaditos, reprendían a los que los presentaban. ¿Qué hacían? ¿Qué le decían? ¿Qué se imaginan que le decían? ¿Pero cómo? No moleste. Hágase a un lado. Deje ese chico para allá. Por favor, dejen a Jesús solo. A ver, por favor, para allá. ¿Se imagina así más o menos, no? Algo así debe de haber sido, no nos cuenta todo. Pero usted tiene que imaginarse, ¿sí? Viéndolo Jesús, mire la palabra que usa, se indignó.
¿Alguna vez usted se indignó? ¿Qué cosas le indignan a usted? Yo una vez vi a un hombre que iba vendiendo en un caballo, ¿sí? Que iba en un carro, ¿sí? Y de pronto el carro flaco, el caballito flaco empezó a pegarle y ya se le doblaban así las piernas. Una indignación, ¿no? Esa cosa que te sube un calor, que si no puede ser tan injusto, no puede ser tan bestia, ¿no? Eso estaba pasando en Jesús, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños, porque aquí cambia la cosa, porque no es lo mismo que Jesús diga, dejad a los niños venir a mí, ¿verdad que uno se lo imagina así a ese pasaje? Pero es que acá Jesús está indignado, los está retando a los discípulos, dice, dejad a los niños venir a mí, pero caramba muchachos, Pedro, a ver, Juan, para allá, basta, dejen de molestar a esta gente, ¿está entendiendo? Está indignado Jesús, ¿entiende, no? Entonces le dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Y me imagino que ahí lo miró a cada uno, y los habrán metido la mano así, ¿no? Que estaban diciéndole, ¿no? Habrán hecho así los discípulos, ¿no? Se enojó el maestro, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, y aquí pienso que ya bajó el tono, porque les introduce una enseñanza, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y escucha lo que hace, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Primero las mamás querían que los toque, y Jesús va un paso más allá, le dice, venga, démelo, mire, los voy a alzar, los voy a abrazar. Y los bendecía. ¿Cuántos de esos niños habrán sido seguidores de Jesús? Que quién sabe quién estaba bendiciendo a Jesús, ¿no? Gente que probablemente después protagonizó con los años cosas que han ayudado al crecimiento de la iglesia. Le voy a leer este pasaje para despertar más su imaginación en una versión que se llama Biblia del lenguaje sencillo. También está aquí escrito, escuche bien. En este caso ya dan por sentado que eran las madres las que llevaban a los hijos. Y dice así, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos las regañaron. Mire usted, ¿no? Y en ese caso era en particular por el género y por la situación social de aquella época, de la preeminencia del hombre sobre la mujer. Un hombre podía reprender a una mujer, así no sea su esposa, ¿me entiende? Porque era considerada como en un nivel más bajo, cosa que el cristianismo no está de acuerdo, y que Jesús mismo aquí los reta a los discípulos cuando tienen esta actitud de regañar a estas mujeres que traían sus niños para que Jesús pusiera la mano sobre su cabeza. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo. Ya se imaginó esta situación, ¿no? Qué bonito. Bueno, a nosotros nos toca ser espectadores. Los discípulos fueron protagonistas de esta escena y de esta situación, ¿sí? Nosotros estamos como mirando en una pantalla lo que pasó en aquel momento. Podemos aprender muchísimo de esta historia, pero hoy vamos a detenernos en 4 cosas nada más. Algo muy sencillo, pero que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta cuál es nuestra relación con los niños. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu relación con los niños? ¿Qué hubieras hecho en ese lugar? ¿Dónde te hubieras puesto? ¿Hubieras sido de aquellos que llevan los niños a que Jesús los bendiga? ¿O hubieras sido de aquellos que impiden que lleven a los niños para que Jesús los bendiga? ¿Me están comprendiendo?
Muchas veces nosotros con nuestras actitudes podemos favorecer que los niños se acerquen a Dios, como estos papás que hoy presentaron a Juan José, o podemos ser de aquellos que impiden que los niños crezcan malcriados o consentidos. No estamos hablando de eso, porque los niños necesitan tener límites. Amén. A ver, ¿dónde está el amén de los papás? Necesitan límites. Acá no está hablando Jesús de que los niños se volvieron protagonistas del momento. No, Jesús era el protagonista, era el que bendecía. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando no educamos, no limitamos a nuestros hijos, no les enseñamos, estamos haciéndoles un daño. ¿Cuántas veces le tenemos que enseñar a un niño que no haga algo? Hasta que aprende. Serán 50, 100, 200, 300 veces, pero va a aprender. La 301 capaz que ya aprende. Pero ¿qué pasa con los papás de hoy en día? Ay, es que le digo que no y hace lo mismo. Y bueno, tenés que seguir diciéndole que no. Porque si no le decís que no, va a llegar a grande y va a seguir haciendo lo mismo. Pero si vos aprendes a ponerle límites a tus hijos, esos hijos van a aprender a criarse dentro de los ámbitos en donde van a poder andar bien. Amén. Entonces el Señor Jesús aquí hablando a los niños, a los discípulos, retándolo a los discípulos, les enseña algo que estaba mal en ellos. Y es esto, no darle a los niños la posibilidad de acercarse a Cristo. ¿Cuántos de acá tienen a Cristo en su corazón? Bien. Cuando usted se acerca a un niño, no solo usted se acerca a ese niño. ¿Quién más se acerca a ese niño? Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿usted se toma el trabajo de saludar a los niños de la iglesia? Y mire que se lo digo muchas veces. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo le enseñé que cómo hay que educar a los hijos. Hasta que aprenden, ¿verdad? Así que yo le voy a decir ¿hasta cuándo? Hasta que lo vea saludar a un niño. Somos muy de ahí para... ¿no es verdad? Pero para saludar a un niño tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que al acercarnos a un niño, al interesarnos en un niño, estamos dándole una bendición. Amén. No seamos como esos discípulos. Muchas veces ya nos pasamos de tan santos que ya estamos dejando de lado y alejando del reino de Dios a quienes realmente les corresponde estar en el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, necesitamos nosotros tener una buena relación con los niños. ¿Qué lejos se encuentran de Dios aquellos que lejos de acercar a los niños, los alejan? Había un hombre que decía que el verdadero cristianismo se puede ver en aquellas personas en las que los niños pueden jugar, los niños del barrio pueden jugar tranquilos cerca de su casa. Pero qué lejos de un cristianismo verdadero están aquellos que salen a correr a los niños que están jugando, ¿verdad? Ustedes nunca han conocido a esa vecina que les agarraba la pelota, y que no los dejaba. Se ha caído para doña Juana. Chao, se fue la pelota, ¿no? Y otra que le ponía un cuchillo puntudo y chao, ¿no? Se terminó el juego. Bueno, ¿usted cree que Jesús haría eso? Sea amable con los niños, hermano. Porque no está hablando acá solo de los niños de la iglesia, sino de los niños. Los niños necesitan de su amor. Amén. Y si usted es capaz de ser un facilitador del reino de Dios a un niño, usted también está siendo un facilitador del reino de Dios en su propia vida. Amén. Yo sé que están pensando, ay pastor, pues no sabe cómo son. Sí, yo sé cómo son. En todos los barrios hay niños que son calladitos y niños que parece que nacieron con un megáfono adentro, ¿no? Que gritan y todo y juegan. Pero gente, saludar a los niños, estar prontos para ayudar a los niños es importante en su vida. Amén. Segunda cosa que hoy vamos a aprender.
¿Sos dependiente como un niño? ¿Sos dependiente como un niño? Porque el Señor Jesús le dijo que de los tales, de aquellos que son como los niños, es el reino de Dios. Y los que son como niños son personas, fíjese, eran niños que sus mamás los llevaban para que Jesús los bendijera, ¿sí? Su mamá los llevaba para que Jesús los bendijera, dependían de su mamá y no estaban corcoveando, ¿sí?, para no dejarse bendecir. ¿Sos dependiente como un niño? Cuando los niños van creciendo y uno lo va viendo en los hijos, más de una vez los oímos decir, pero mamá, pero papá, yo ya soy grande, ¿verdad? Y nos lo habremos dicho nosotros también, ¿no es cierto? Y te acordás de llevar esto, yo soy grande, ¿no? Y después te vuelves calladito, uy, cierto, me olvidé el documento y te lo metes ahí sin que vea la mamá, ¿no? Gracias a Dios que te lo dijo, ¿no? Por ahí vas a un cumpleaños, llevas el regalo, ¿cómo no voy? Ah, sí, ya lo voy a buscar mamá, ¿no? Y nos volvemos. A veces nos sentimos que ya somos grandes. Y el Señor Jesús quiere que aprendamos a ser como niños. Y niños en el sentido de ser dependientes de Dios. Un niño depende de su mamá y depende de su papá, depende de su entorno. ¿Me están comprendiendo? Y Dios desea que también nosotros aprendamos a decirle al Señor y a preguntarle al Señor lo que tenemos que hacer. Cuando una persona ya se siente grande, ya se siente que está por encima de la revelación de Dios, es una persona que le está diciendo a Dios, no necesito que me digas qué tengo que hacer, no necesito que me ayudes en lo que tengo que hacer, no necesito tu consejo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Dice el Señor Jesús que los que son como niños son los que califican para el reino de Dios. ¿Sabe? Un consejo de Dios es lo que más cerca de todos nosotros está. Dice la palabra de Dios que la sabiduría está allí, en las puertas, a la vuelta de la esquina. Ahí está la sabiduría en todas partes, es alcanzable, pero tienes que buscarla. Un consejo de Dios es algo sencillo que puedes conseguir, pero tienes que buscarlo. ¿Y quiénes lo buscan? Los que son como niños. A veces nosotros disfrazamos esta independencia en el decir, ay, es que yo no quiero molestar con... No, mire, gente, el Señor me ha puesto para bendecir su vida y nunca me va a molestar si usted me pregunta algo, si usted me pide un consejo, ¿verdad? Bueno, usted sabe que para eso damos turnos y usted puede ir a casa y va a ser bien recibido, ¿verdad? Y va a poder tener un tiempo o en la casa o acá en la congregación, en la iglesia, para que podamos conversar. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Pero eso depende de usted, de que usted pueda aprender a ser como niño, porque ¿sabe cómo voy a ser yo con usted? Y como niño, porque yo no tengo la respuesta para usted, pero como soy como niño, le tengo que pedir al Señor para poder dársela a usted. Amén. Si somos como niños, el reino de Dios empieza a manifestarse entre nosotros. Seamos sencillos, sinceros, humildes. Amén. ¿Sos dependiente como un niño? Dios no es un rey a la fuerza, porque Dios, si quisiera ser rey ahora de todos los hombres, con solo manifestar su gloria, todos los hombres temblando, nos someteríamos a Él. Pero Dios en su sabiduría quiso manifestar su reino a través de su amor. ¿Querés ser parte del reino de Dios? Dios espera que seas como niño. Amén. Dependiente de Dios. ¿Cuántos son dependientes de Dios acá? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted pasa orando? Y ahí uno dice, bueno, no sé si soy tan dependiente, ¿no? Y cuando usted ora, ¿qué está diciendo? ¿Le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer? ¿O le está diciendo a Dios qué tengo que hacer? ¿Me comprende? ¿Le está diciendo a Dios cómo tiene que obrar? ¿O le está preguntando a Dios qué espera Dios que usted haga? ¿Me comprende? Ser como niños es aprender a ser
dependientes del Señor. Si usted quiere ser dependiente del Señor, tiene que depender más de Él, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Es necesario que lo haga. Usted no puede decir que es dependiente de Dios y vive como si no existiera Dios, porque los que creemos en Dios todos los días oramos y nos postramos delante de Él. Los que creemos en Dios todos los días necesitamos leer su palabra para saber y escuchar lo que Él quiere de todos nosotros. Amén. ¿Usted es dependiente de Dios? Vaya que parece que no es tan dependiente, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos está llamando a su reino, y en su reino califican a aquellos que son como niños que dependen. Amén. En tercer lugar, ¿confías en Dios como un niño? El versículo 15 del pasaje que leímos, el Señor Jesús les dice, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. ¿Usted confía en Dios como confía un niño? ¿Usted se dio cuenta que los niños tienen una gran capacidad para creer? ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que hicimos una expedición con mi sobrino, mi primer sobrino David. Era un gordito así chiquitito, preguntón, no sabe, preguntaba de todo. Entonces lo estuve preparando toda una semana para ir a conocer un río chiquitito. ¿Y cómo es un río chiquitito, tío? Y un río chiquitito es un río así, mira, debe ser más o menos de ese ancho. ¿Y cómo es el agua, tío? Y el agua es transparente. ¿Y cómo es el agua? Porque él te había que explicarle todo. Y de ahí volvía de nuevo. ¿Y cómo es el río, tío? Y de nuevo, que de nuevo. ¿Y cuándo vamos? Mañana, ya cuando llegó ese día. Él estaba desesperado por ir al río. Entonces, nos fuimos allá donde fuimos con los jóvenes, antes de eso, ¿no? Fuimos al Nogalar, y lo llevé por donde fuimos con todos ustedes. En ese tiempo era más, no había tanto camino, era más monte, o tal vez fue porque fue en verano. El asunto que yo lo llevaba en mis hombros a David, y él iba así preguntando, y me decía, y tío, ¿y aquí hay leones? Sí, pero no te aflijas, mira, yo llevo el cuchillo, pues yo había llevado un cuchillo de esos de Rambo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estaban de moda, yo me había comprado uno de esos. Así que él iba ahí, yo sentía que con las piernas me apretaba así fuerte, ¿no? Sentía un ruido y se daba vuelta, y bueno, y ahí fuimos conversando todo el camino, llegamos allá, tomó agua de ese río, estaba feliz, y cuando volvimos, se durmió. Y en su sueño parece que él soñó todo lo que yo le conté. Así que cuando se despertó, cuando llegó a casa, abuelita, abuelito, y les contó que había cazado un león, que habíamos visto, qué sé yo, serpientes, de todo lo que había soñado, lo contó allí en esa vez que fuimos. Los niños se creen todo lo que les decimos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el cuco? ¿Ah? Yo les conté del cuco, ¿no? Si habré tomado la sopa por traer el cuco. Porque uno cree, ¿verdad? Porque cuando uno es niño no dice, no es verdad. Uno acepta lo que te están enseñando. Y si te dicen que hay un cuco, uno dice, ¡oh! ¿Y cómo es? Y ya que te empiezan a nombrar cómo es, entonces empezás a tenerle más miedo, ¿verdad? Uno va armando en la mente todo eso. Uno no anda contradiciendo cuando uno es un niño, ¿verdad? Sin embargo, cuando somos grandes y no tenemos un corazón de niño, cuando buscamos que Dios haga algo en nosotros y Dios nos dice, lo voy a hacer, nosotros empezamos a pensar, ¿pero cómo lo va a hacer? A ver, si Dios me quiere bendecir, tiene que hacer que fulano haga esto, que mengano, ¿verdad? No nos cae la ficha de que Dios lo puede hacer así y listo. ¿No es cierto? A ver, Señor, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar aquello. Bueno, pero para que Dios haga eso, a mí se me tiene... No, la verdad, yo tengo que nacer de nuevo, tengo que tener otra historia. Porque con mi historia yo soy esto. ¿Verdad que a veces pensamos así? Pero si sos como niño, ¿no te parece que podés creer en lo que Dios dice? Y es tan sencillo. ¿Cuántos alguna vez recibieron un milagro de Dios? ¿Verdad? ¿Y has podido explicarlo? No.
Y si lo andas explicando, basta, no lo hagas enojar al Señor, sé niño, es un milagro y punto, ¿comprenden? Hay cuantos que dicen, no, pero Dios lo hizo porque yo y yo. No, sé un niño, Dios lo hizo porque te ama, punto. ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos quieren un milagro? Pues tenés que ser como un niño. Dios dice que va a estar con vos siempre, como decía nuestra hermana Anita hoy cuando daba gracias. Nunca te dejaré ni te desampararé. Pero ¿será que Dios está? Y ya no estás siendo como un niño, porque no estás confiando en Dios verdaderamente. Los judíos tenían un gran problema para confiar en la palabra de Dios. Ellos creían en Dios, pero les costaba creerle a Dios. Y cuando Dios les hablaba de un Mesías, ellos ya se habían hecho una idea y un razonamiento de cómo tenía que ser. Y lamentablemente su razonamiento no coincidía con la obra que Dios estaba haciendo delante de sus ojos. Y eso los llevó a rechazar al Hijo de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos confiar como un niño. Y en cuarto lugar, ¿estás dispuesto a ser tomado en los brazos del Señor? Mateo 18:15 nos dice que el Señor, ¿qué hizo con los chiquitos? 16, perdón. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo. Muchos de nosotros necesitamos ser tomados en los brazos del Señor. Necesitamos ser tomados en los brazos del Señor. Necesitamos que Dios tenga un contacto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿cuál es el primero que va a venir para que lo abrace? ¿Verdad, no? Que está bueno, ¿no? Pero me da medio vergüencita a mí eso, ¿no? Vamos a ponernos de pie, abrace a su hermano. ¿Y cómo abrazamos? Vení que te muestro cómo se abraza. Vení. Algunos abrazan así. Ponen cara de santo, pero así nomás, estos 3 dedos nomás, ¿no? Otros lo abrazan así, a lo lejos, ¿sí? Parece que tienen un globo ahí en el medio, ¿no? No pueden hacer contacto. ¿Sabes? Dios es Dios que nos ama. Amén. Y cuando hay amor, se dio cuenta que lo estaban mirando, ¿no? Y ahí no me sacó la mano, mira vos. No me molesta. Ahí está. Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Pero ¿cuánto nos cuesta ser amados? ¿Verdad? ¿Cuánto nos cuesta ser amados? ¿Cuántos papás no pueden abrazar a sus hijos ni a sus hijas porque ya son grandes? ¿Verdad? ¿No es cierto que sí? Qué triste que es eso, ¿verdad? ¿Está incómodo? Más o menos. Ya se va a pasar. ¿Me está entendiendo? Necesitamos dejarnos abrazar por el Señor. ¿Y sabe dónde están los brazos del Señor? ¿A dónde están los brazos del Señor? Aquí en la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Amén. Necesitas que Dios te abrace. Necesitas confiar en el amor de Dios. Amén. No necesitas estar incómodo. Necesitas relajarte para que Dios obre y su amor se multiplique en tu corazón. Amén. Ya tiene ganas de abrazar a su hijo, ¿verdad? A su hija, a su esposa, ¿no es cierto? Aproveche ahora, mire que acá le estamos viendo, ¿no? Así, O no le da ganas de abrazar a alguno de los niños también, ¿verdad? Que Dios nos ayude a dejarnos tomar en los brazos de Jesús. Muchas veces el Señor nos ha abrazado a través de un hermano y nosotros no hemos sabido valorar su abrazo. Muchas veces Él puso su mano en nuestras cabezas para bendecirnos y nosotros hemos estado en cualquiera menos en lo que el Señor quería. ¿No le parece que ya es tiempo que aprendamos a ser como niños? Amén. Como niños. No hay algo más hermoso para un niño que estar con sus padres. ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando llegó el momento de llevarlo a Miqueas a su habitación.
A mí me dolió en el corazón, porque ¿qué haces? Una persona que desde chiquitito tenía unos argumentos medio de grandes, ¿no? Y él cuando lloraba en su pieza, que ya estaba ahí, me decía, ¿cómo puede ser si yo ayer estaba ahí y ahora tengo que estar aquí? Y la verdad, no, los dos se nos estrujaba el alma, pero es mejor estar solo en el matrimonio, ¿verdad? Que con los hijos. Así que, qué lindo sería que nosotros lloráramos por estar en la presencia de Dios, por estar con Él. Amén. Y que nadie nos saque de su presencia. Amén. Bueno, póngase de pie, abrace a su hermano, quédate acá. Ahí está, abrácelo. ¿Sabe? Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo, hoy estamos abrazando. Que tus brazos sean los brazos de Cristo, que puede estar derramando de su amor